Hola, ¿qué tal? ¿Qué hay? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Pues de nuevo estamos juntos otra vez. Hoy, no sé si os acordáis que en anteriores ediciones hicimos un cuento de Camilo José Cela. Yo en alguna ocasión comenté que uno de mis escritores favoritos era Julio Cortázar, además de Borges. Esta unidad la vamos a dedicar a este escritor argentino, Julio Cortázar. Leeremos los textos suyos y uno completo que se llama La continuidad de los parques, es un cuento muy cortito, muy breve, y después un fragmento que lo pondré en los ejercicios. Además, el texto es especialmente difícil, hay mucho vocabulario complicado y es un cuento, es un texto literario. Siempre es mucho más complicado leer este tipo de textos. Vamos a hacer bastantes porque nos tenemos que acostumbrar a este tipo de vocabulario y sintaxis más elaborada. Entonces, bueno, formalmente vamos a practicar los pasados, pero me interesa mucho el vocabulario del texto, ¿de acuerdo? Los contenidos formales son un poquito de repaso. ¿Os acordáis que hemos hecho muchas veces los pasados? Los pasados es una de las cuestiones más complicadas del español. Y esto es lo que vamos a repasar, pero no solo hablaremos del pretérito imperfecto y del indefinido, como siempre se ha hecho, sino que haremos tanto usos del pasado en indicativo como en subjuntivo y además hablaremos de los tiempos compuestos. Cuando hablamos de pasados nos referimos a los pretéritos, pretérito perfecto, indefinido, imperfecto, pluscuamperfecto, tanto de indicativo como de subjuntivo, pero también hablamos del condicional, por ejemplo, compuesto o del futuro compuesto. Y bueno, lo repasaremos un poco ya. Los contenidos no son nuevos, pero siempre conviene practicarlos y repasarlo un poco, y más si es un tanto difícil como esto. Y bien, pues ya está, esto es lo que vamos a hacer. Y si acaso nos ponemos a ello, vamos a empezar con la lectura del texto. Es súper bonito, es un cuento circular, ya veréis por qué. Empezamos, a la de 3. 1, 2 y 3. La continuidad de los parques. Había empezado a leer la novela unos días antes. La abandonó por negocios urgentes. Volvió a abrirla cuando regresaba el tren a la finca. Se dejaba interesar lentamente por la trama, por el dibujo de los personajes. Esta tarde, después de escribir una carta a su apoderado y discutir con el mayordomo una cuestión de aparcerías, volvió al libro en la tranquilidad del estudio que miraba hacia el Parque de los Robles. Arrellanado en su sillón favorito, de espaldas a la puerta que lo hubiera molestado como irritante posibilidad de intrusiones, dejó que su mano izquierda acariciara una y otra vez el terciopelo verde y se puso a leer los últimos capítulos. Su memoria retenía sin esfuerzo los nombres y las imágenes de los protagonistas. La ilusión novelesca lo ganó casi enseguida. Gozaba del placer casi perverso de irse desgajando línea a línea de lo que lo rodeaba y sentir a la vez que su cabeza descansaba cómodamente en el terciopelo del alto respaldo, que los cigarrillos seguían al alcance de la mano, que más allá de los ventanales danzaba el aire del atardecer bajo los robles. Palabra a palabra, absorbido por la sórdida disyuntiva de los héroes, dejándose ir hacia las imágenes que se concentraban y adquirían color y movimiento, fue testigo del último encuentro en la cabaña del monte. Primero entraba la mujer, recelosa. Ahora llegaba el amante, lastimada la cara por el chicotazo de una rama. Admirablemente restañaba ella la sangre con sus besos, pero él rechazaba las caricias. No había venido para repetir las ceremonias de una pasión secreta, protegida por el mundo de hojas secas y senderos furtivos. El puñal se enfilaba contra su pecho, y debajo latía la libertad agazapada. Un diálogo anhelante corría por las páginas como un arroyo de serpientes, y se sentía que todo estaba decidido desde siempre.
Hasta estas caricias que enredaban el cuerpo del amante como queriendo retenerlo y disuadirlo, dibujaban abominablemente la figura de otro cuerpo que era necesario destruir. Nada había sido olvidado, coartadas, azares, posibles errores. A partir de esa hora cada instante tenía su empleo minuciosamente atribuido. El doble repaso despiadado se interrumpía apenas para que una mano acariciara una mejilla. Empezaba a anochecer. Sin mirarse ya, atados rígidamente a la tarea que los esperaba, se separaron en la puerta de la cabaña. Ella debía seguir por la senda que iba al norte. Desde la senda opuesta él se volvió un instante para verla correr con el pelo suelto. Corrió a su vez parapeteándose en los árboles y los setos hasta distinguir en la bruma malva del crepúsculo la alameda que llevaba a la casa. Los perros no debían ladrar y no ladraron. El mayordomo no estaría a esa hora y no estaba. Subió los 3 peldaños del porche y entró. Desde la sangre galopando en sus oídos le llegaban las palabras de la mujer. Primero una sala azul, después una galería, una escalera alfombrada, en lo alto 2 puertas. Nadie en la primera habitación, nadie en la segunda, la puerta del salón. Y entonces el puñal en la mano, la luz de los ventanales, el alto respaldo de un sillón de terciopelo verde, la cabeza del hombre en el sillón leyendo una novela. Bueno, ¿qué tal? ¿Os habéis enterado de algo? He intentado leerlo lo más claro posible, pero tal vez en algún momento os habéis perdido y considero que es normal. Entonces podéis hacer 2 cosas. Primero, volverme a escuchar, cerrar los ojos e intentar entender lo que estoy leyendo. Y segundo, mirar la transcripción del texto y escucharme mientras lo leo. Entonces ya entenderéis mucho mejor. Vocabulario complicado, ¿no? Cuando veáis una palabra que no entendáis, primero intentamos identificar su significado por contexto y en último recurso, pues ya sabéis, diccionario. Y para ayudaros a una mejor comprensión, lo que tenemos después a continuación es un ejercicio de comprensión lectora. Os voy a dejar un tiempo que lo hagáis, que busquéis las palabras que no entendéis y ya sabéis, cuando hayáis acabado, le dais al play y empezamos la explicación, ¿de acuerdo? Venga, hasta ahora.
Pues bien, ¿qué tal ha ido? ¿Complicado? Bueno, ya es lo que toca, ¿no? Pues vamos a ver un poquito el vocabulario. Tenéis como dos especies de marca. Una de ellas marco los tiempos en pasado. Pero hay otro segundo tipo de marca que es el vocabulario que considero que es un poquito más complicado e interesante. Y vamos a discutirlo a uno, ¿de acuerdo? Empezamos con la primera palabra marcada, que es apoderado. Dice que el protagonista, después de escribir una carta a su apoderado y discutir con su mayordomo, se puso a leer un libro. Pues bien, el apoderado es una profesión. Generalmente es para artistas, toreros, etcétera. Y es el que tiene poderes de otra persona para representarla o actuar en su nombre. Podría ser también el representante, por ejemplo. Sin embargo, el mayordomo, supongo ya sabéis lo que es, ¿no? Pero el mayordomo es como el jefe de los sirvientes, ¿no? El que se encarga de hacerle el servicio, pues ya llevarle la casa, las sirvientas, las camareras, etcétera. Abrir la puerta. Y discute con el mayordomo por una parcería, que es un contrato entre el dueño de tierras y el que cultiva para repartirse los productos o los beneficios. Por ejemplo, yo tengo un terreno y pueden cultivar patatas, pues hago un tipo de contrato en el que el agricultor me hace las patatas, me las cría, me las cultiva. Y después vamos a partes iguales, por ejemplo. Más adelante subrayo arrellanado. ¿Qué pensáis que es estar arrellanado en su sillón favorito? Viene de llano. Significa enchansarse o extenderse en un asiento con toda comodidad, cuando estás bien cómodo en el sofá. Eso significa arrellanarse. Se encontraba arrellanado leyendo un libro y gozaba de placer casi perverso de irse desgajando línea a línea de lo que lo rodeaba. Desgajar es despedazar, separar una cosa de la otra de la que está unida, o sea, desprenderse, separarse por completo. Se separaba por completo del mundo, por ejemplo, del mundo que le rodeaba. Sentado en el terciopelo de su sofá o de su sillón. El sillón, el material era aterciopelado, que es como una especie de vello que tiene algunos materiales. Es como si fuera pana sin estar trenzada. El terciopelo en inglés sería lo que es velvet. Y habla de que estaba sentado en un sillón con un gran respaldo, que es donde reposas la espalda. Y leía absorbido por la sórdida disyuntiva de los héroes. Algo sórdido es algo malo, funesto, es algo que es agrio, amargo. Una disyuntiva es cuando queremos decir algo que implica una relación entre dos elementos y que tiene la capacidad de desunir o de separar. Va a suceder una acción que les va a separar de la situación en la que están viviendo en este momento. Es la disyuntiva, como un punto de inflexión. En este caso, la disyuntiva es que los héroes están planeando un asesinato, por eso es una disyuntiva sórdida. ¿Y dónde estaban planeando el asesinato? En una cabaña, que es una casa de campo, de montaña, hecha de madera. Y la mujer ahí estaba recelosa. Recelosa es con recelo, sospecha, con cierta ansiedad. Y estaba esperando a la llegada del amante, que llevaba la cara ensangrentada, lastimada por el chicotazo de una rama, por el golpe. Yo nunca he escuchado chicotazo en España, puede ser que sea una cuestión argentina, pero bueno, es esto, por el golpe. Qué admirablemente restañaba ella la sangre con sus besos, que viene de restar, o sea, eliminar. Mientras lo besaba le quitaba la sangre de la mejilla.
pero él rechazaba las caricias porque este no era el momento de repetir ceremonias amorosas, escondidas en hojas secas y senderos furtivos. Un sendero es un camino de montaña y furtivo es escondido. El puñal. Puñal es un tipo de cuchillo. Se entibiaba contra su pecho. O sea, estaba tibio, estaba caliente, porque lo estaba escondiendo en su camisa o en su chaqueta, cerca del pecho. Y debajo latía la libertad agazapada, la libertad en su corazón que estaba escondida, agazapada, la libertad porque el puñal estaba destinado a asesinar al marido de la mujer. Un diálogo anhelante, un anhelo es un sentimiento de deseo, un deseo por algo muy intenso. Corría las páginas como un arroyo de serpientes y hasta esas caricias se enredaban, se mezclaban, se unían y alborotaban en el cuerpo del amante. Nada había sido olvidado, coartadas y azares. Una coartada es una persona que dice que estaba contigo en la hora de un crimen. Por ejemplo, si han asesinado a alguien y yo sí he sido el asesino, yo me puedo buscar una coartada. Por ejemplo, mi madre. Mi madre dice que ha pasado toda la noche conmigo. Esa es mi coartada. Y azar es suerte, fortunas. El doble repaso despiadado se interrumpía. Despiadado significa endiablado, o sea, sin alma, cruel. Después señaló senda. Senda y sendero es exactamente lo mismo, camino de montaña. Los protagonistas estaban en una senda, o sea, que se despidió cada uno y se fue por una senda diferente o un sendero. Y se iban parapetándose en los árboles, el árbol les servía de parapeto, o sea, de escudo, para esconderse. Y por último señaló Alameda, que es un lugar poblado de álamos, que es un tipo de árbol, ¿de acuerdo? Es el paisaje en el que estaban los protagonistas. Pues bien, lo que nos interesaba ya está comentado, que era el vocabulario. Y espero que os haya gustado el texto, es súper bonito. Ya os dije que era circular, ¿no? Está lleno de epítetos. Me gusta mucho cómo describe Cortázar. Es un escritor que realmente merece la pena leer y una de las obras que más me gustan es Rayuela. Entonces, si un día os apetece investigar un poquito más sobre Cortázar, acordaros de este título, Rayuela. Pues bueno, vamos a pasar a la parte gramatical. Esta la voy a decir muy rápida porque la gramática ya la tenéis en los anexos y además porque ya la habéis hecho muchas veces. Los pretéritos. Tenemos el perfecto, el indefinido y el imperfecto y el pluscuamperfecto de indicativo. La gran diferencia entre el perfecto y el indefinido es que el perfecto se utiliza para cuando la acción está finalizada y el tiempo no ha finalizado aún, y el pretérito indefinido se utiliza cuando la acción está finalizada pero el tiempo también está finalizado. Por ejemplo, yo puedo decir hoy he desayunado un café porque hoy continúa, o ayer desayuné un café porque ayer sí que ha finalizado. También el pretérito perfecto se utiliza cuando quiero hablar sobre un pasado próximo con el hace, todo lo que sea máximo un día. Por ejemplo, hace 5 minutos he hablado con José, o hace 5 horas, o hace 3 horas, o hace 13 horas, por ejemplo, he hablado con José. Sin embargo, cuando hace más de un día es en indefinido. Por ejemplo, hace 2 semanas hablé con Miguel o hace 2 días hablé con Miguel. Por último, con experiencias. Cuando yo no defino en el tiempo, las experiencias están en pretérito perfecto. Por ejemplo, he vivido en Marruecos. Pero cuando indico cuándo he realizado una determinada acción, lo diría en indefinido. En 2005 viví en Italia, por ejemplo. Claro, ambos tiempos son puntuales y son muy temporales. Lo importante es cuándo se ha realizado la acción.
Pero con el pretérito imperfecto es diferente porque es un tiempo que es durativo y además no es temporal, no importa cuándo, sino el uso propiamente, es un uso durativo. Se utiliza en descripciones en el pasado, por ejemplo, de pequeña era muy tímida y era muy tímida bastante tiempo. En acciones habituales, antes hacía gimnasia 2 veces a la semana, por ejemplo. Claro, es imposible saber cuántas veces, yo sé que es mucho. O cuando hablo de contexto, causa, frente a una acción puntual. Por ejemplo, yo puedo decir ayer dormía y llamaste por teléfono. Dormía es el contexto, es lo que sucede antes, y me llamaste en indefinido, es una acción puntual. O te llamé porque te echaba de menos. Yo te llamé, acción puntual, porque te echaba antes, ¿no? Es el contexto y es la causa. Es una acción anterior. Y también se utiliza en estilo indirecto. Por ejemplo, cuando el verbo en estilo directo es en presente, en indirecto sin imperfecto. Si yo digo tengo 2 gatos, alguien podría decir Laura ayer dijo que tenía 2 gatos. ¿Entendéis? Esto no es nuevo, lo estoy haciendo rapidísimo, pero no es nuevo, ya lo sabéis. El pluscuamperfecto tiene un único uso, que es el pasado del pasado. Yo puedo decir, cuando llegué al cine, por ejemplo, la película ya había empezado, porque la película había empezado antes de mi llegada. Y ya está, no hay otra, es el único uso. Deberíamos mencionar que en el subjuntivo no existe el pretérito indefinido, solo existe el perfecto, el imperfecto y el pluscuamperfecto de subjuntivo. Tienen los mismos usos realmente que el indicativo, pero tengo que tener en cuenta que tiene que seguir las normas del subjuntivo, o sea, 2 verbos, 2 sujetos diferentes y además que respeten unos determinados usos, por ejemplo, con deseos, con hipótesis, en oraciones de relativo, con sentimientos, con consejos, etcétera. Por ejemplo, yo puedo decir deseo que hayas llegado sano y salvo, en este caso en pretérito perfecto de subjuntivo porque es una acción anterior al presente, pero todavía es ahora, ¿no? Hoy. Deseo que hoy hayas llegado sano, salvo a casa, pero en un tiempo anterior de ahora. Deseé que ayer llegara bien a casa. Ya como lo que deseé es en pasado, el primer verbo es en pasado, el segundo también tendrá que ser en imperfecto de subjuntivo en pasado. Deseaba o hubiera preferido, por ejemplo, que la película no hubiera empezado antes de llegar al cine. También es un pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo porque es el pasado del pasado, pero en este caso siguiendo las reglas del subjuntivo. O por último, me gustaría que llegara sano a casa. Me gustaría, el primer verbo es en condicional, que no deja de ser un pasado. Y el siguiente verbo tiene que ser en imperfecto de subjuntivo por descontado. O sea, la regla sería es que cuando el primer verbo del subjuntivo es en presente, el segundo verbo tiene que ser o en presente si estamos hablando de si se refiere al presente o al futuro, o en pretérito perfecto si se refiere a un tiempo pasado. Pero si el primer verbo está en condicional o en cualquier tiempo pasado, el segundo verbo estará o en imperfecto de subjuntivo o en pluscuamperfecto de subjuntivo, depende de lo que queramos decir. Además de esto, no nos podemos olvidar de los tiempos compuestos que siempre añaden un matiz de pasado. Por ejemplo, es el caso del futuro compuesto, del condicional compuesto o incluso del infinitivo compuesto, que también siempre es una acción anterior a la otra. Por ejemplo, yo puedo decir, habrá tenido retenciones en la carretera y por eso llegará tarde. Estoy haciendo una hipótesis, pero de un momento anterior al presente. O habría vivido en Londres de lograr conseguir trabajo cuando viajé. Habría vivido en condicional compuesto porque estoy haciendo una hipótesis de algo que ya pasó. O deseo haber aprobado el examen en enero. Estoy diciendo que quiero aprobar el examen, pero antes de enero. Por eso, haber aprobado el examen. Es una acción que pasa justo antes de enero. Pues ya está. Hemos ido muy rápido, pero yo creo que no es tan complicado.
Pues ahora lo vamos a practicar con un par de ejercicios donde tenéis que poner los tiempos verbales y ya está. Uno de ellos también es un texto de Cortázar, como os dije. Pues que vaya muy bien, mucha suerte y nos vemos en la próxima unidad. Adiós.